Hola, ¿cómo estás, Joselman? Caramba, Joselman, ¿dónde está? En el bosque. Bien, gracias, doctor, pero no he sido yo. ¿Quién era? Está bien, le pone chispa para romper el nerviosismo y las tensiones de los que van a exponer. Dos nombres de señoritas, Yo, doctor. Adriana y Melanie, ¿ya? El resto abajo. Adriana y ¿dónde estamos? Ya se fue Adriana. Entonces, Melanie y Silvia Eugenia. Ya, Melanie Después levanté la mano y se volvió a bajar. Mantienen las manos arriba Melanie, Melody y Silvia Eugenia. Eso es, ya, solamente Melanie, Melody y Silvia Eugenia. Parece que alguien no escuchó, ya, ahora sí. Choque, Melanie, Melody. Choque, Melanie, Melody. ¿Sobre qué? Buenas noches, licenciados. Sobre el video, la verdad de cómo se crea el dinero. Ay, qué bien. Licenciado, ¿será posible otro? He visto un artículo que es sumamente cortito. Tal vez podrías más exponerlo. Vamos a esperar, Melanie, cómo va, ya, para si hay campo, si no hay mucha gente, con gusto. Te anoto, ¿ya? Está bien, licenciado. Gracias. Sí. Pero este es el video, era, ¿no ve? Sobre el dinero. Ya, Vilca, Silvia Eugenia. Buenas noches, doctor. Vamos. Pues es sobre el video de la creación del dinero secundario. Ya, Vilca. Video también, ¿no? Sí, doctor. Ya, sobre el dinero secundario. Pueden bajar la mano, Melanie, Silvia. Dos caballeros. Adrián y Rafael. Adrián Alejandro y Rafael Rivero. Ya, el resto Licenciado, yo abajo. le busqué. Adrián Alejandro y Rafael Rivero. Escucharon, ¿no? El resto abajo. Ya, eso es. Se registra, pues, quién levantó primero en la máquina. Así que no hay dónde perderse. Araya, Buenas noches, doctor. ¿cómo estás? ¿Sobre qué, Adrián? Sobre el artículo de la estabilidad de precios. Artículo sobre estabilidad de precios. No diste examen, ¿no, Adrián? Se cerró el sistema, doctor. Tuve problemas con la verificación y no ingresó mi examen. Entraste tarde. Rivero, Rafael, Buenas noches, doctor. ¿cómo estás? La pregunta 3 de la tarea 1. A ver, un ratito. Tu apellido es Rivero. Rivero. A ver, un rato. Rivero, ¿sobre qué? La pregunta 3 de la tarea 1. Wow. Ya, les voy a hacer eso. Tarea. ¿Cuál es la pregunta? A ver, porque con eso ya no, pues estamos, hace rato lo hemos dejado. A ver. La diferencia entre teoría y política monetaria. No. Eso ya, tarea uno, olvídese. Ya. Con lo mismo ya no, pues. Eso ya pasó. Otro caballero. Brian Aranda Vargas. Otro caballero, dije Brian, solamente él. Brian Aranda. ¿Sobre qué, Brian? Brian. No hay Brian. Otro. Entonces, Joselman Robert. Sobre Joselman Robert. Ya Salguero. Joselman Robert. Salguero. Joselman, ¿sobre qué? El video de la verdad de cómo se crea el dinero. Ya, entonces eso ya está agotado. Bueno, abajo la mano Joselman, dos señoritas, Daniela y Adriana. Ya, el resto abajo. Daniela Belén. Buenas noches, doctor. Un ratito. Y Adriana Guzmán. Es que hay alguien más que no escuchó.
Ya, un momento. Lara, Daniela Belén. ¿Sobre qué? Sobre el video del efecto multiplicador de los bancos. Perfecto. Ya. Y Guzmán, Adriana. Buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches. Sobre el salario mínimo nacional. ¿Qué es artículo? Artículo, doctor. Inés mandó algunos artículos y mencionó que podíamos exponerlos. Sí, claro. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí. Ya, doctor, tengo otra segunda exposición. Supongo que al terminar, ¿no? Como dije a su compañera, si hay campo, sí. De acuerdo, gracias. Bueno, dos caballeros. Estamos con Gustavo Fabián y Gary Rojas. Ya, solamente con ellos. Navarro, Gustavo Fabián. Navarro. ¿Sobre qué, Gustavo? Buenas noches, doctor. Sobre el propósito fundamental del Banco Central. ¿Qué es artículo? Pregunta. De la tarea 1 es, ¿no ve? Sí, doctor. No, tarea 1 no, ya no. Gary Rojas Gary. Buenas noches, doctor. Voy a exponer sobre el incremento salarial. Es el documento que envió Inés Sofía al grupo. Ya, es el mismo. Entonces, Rojas, Gary Córdoba. Ya, el artículo sobre salarios. Ya. Después, dos señoritas, Stephanie, ahí se borró Stephanie, Erika y Gabriela. Erika Julia y Gabriela Lucía. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos Flores, Erika. Flores, Erika. ¿Sobre qué, Erika? ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, doctor. Sobre el incremento salarial. Sí, ella ha investigado porque ha entrado al grupo de dudas y ahí ha estado investigando solita 1 hora. A la Gaceta, todo lo ha centrado. Subieta Chumacero, Gabriela. ¿Sobre qué, Gabriela? El cálculo de la 3. ¿Artículo? Sí. Ya. Baje la mano, por favor, Gabriela. Dos caballeros. Jean-Pierre. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Sobre el, estás? Es un Adito Fernández. Ubicaré primero tu apellido, Fernández Cusicanqui. Jean-Pierre, ¿sobre qué? sobre el video de creación del nido secundario. Ya, listo, se acabó también eso. Bueno, no hay más caballeros. Entonces, señoritas, va abajo la mano, Jean-Pierre. Stephanie Mariel y Yamil, Stephanie y Yamile Noelia. Exacto. A ver, Florero, ¿dónde estamos? Florero, Stephanie Mariel, ¿sobre qué? Buenas noches, doctor. Sobre el video que envió de la inconsistencia temporal. Ay, qué bien. Tan bonitos videos les selecciono y no hacen, che, para que ganen puntitos. Y baje la mano ahora, Verdugués Yamile. Yo, doctor, sobre las reservas internacionales. Pero usted ya tiene, no, 10 puntos extras tiene, ¿no? No, usted ya hizo un trabajo de investigación. Encima respondió, tiene plus. Ya no necesita, daremos chance a otros, por favor, ¿ya? Otra señorita. Ya está bien, doctor. Otra señorita.
¿Alguien que tenía preparado para 2 exposiciones? Adriana y Melanie. Ya. Adriana Guzmán. Guzmán. Doctor, Adriana. de acuerdo. Sobre la tarea 2, la pregunta 1. A ver un ratito, Adriana. A ver, tu currículum es el siguiente. Te hiciste anotar una vez en la pregunta 1 de la tarea 2 y te perdiste. Por tanto, ahí nada que ver. Y ahora vas a hacer sobre el artículo de los salarios. Entonces ya estás anotado en 2. Si la primera vez usted se hizo anotar y se perdió, ya no es mi culpa. Doctor, me dijo que al final lo iba... Sí, en esta clase le dije, pero ahora cuando veo su casilla, ¿no? Más detenidamente, porque cuando uno está anotando, entonces veo y anoto, pero ahora lo que veo es que usted se hizo anotar en una anterior oportunidad la pregunta 1 de la tarea 2 y no expuso. Entonces ahí quemó su primera exposición y ahora va a exponer una. Entonces con esa nos quedaríamos. Choque Penearrieta. Licenciado, sobre un artículo, es el Banco Central de Bolivia afirma que el sistema financiero es estable y resistente a escenarios de shock externos e internos. Ya. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más que preparó para una segunda exposición? Erika. A ver, se mueven mucho, che. Vilca y Jiménez Erika, ¿ya? Vilca Silvia Eugenia. Vilca. Doctor, ¿puede ser sobre funciones del dinero? ¿De qué tarea es? De la 1, ¿no ve? Creo que en sí, no sé, no Sí, me sí, fijé. no, ya pasó. García, Ana Silvia. García, Ana Silvia. ¿Sobre qué, Ana Silvia? Buenas noches, doctor. ¿Se podrá todavía sobre la Gran Depresión, el gráfico de la Gran Depresión? Ah, sí, es video, ¿no ve? Sí. Sí, eso sí. Ya. That's all, todo es eso, ¿no? Lice, buenas noches. Mi micrófono no daba, le tenía que volver a cargar la página, va a disculpar. A Jiménez, Erika, Paula. Sí, Lice, quería hacer sobre un artículo del deber que titulaba 90.000 trabajadores públicos no recibirán incremento y economía asegura que los despidos no subirán. Ah, ya. Ya. Aranda Bryan. Buenas noches, doctor. También se cortó la llamada, no podía hablar y quería ver si puede exponer sobre el efecto multiplicador. Ah, sí, 2 exposiciones sobre eso, no está mal. ¿Es video o Brian? Sí, sí es video. Ya. Muy bien. Bueno, baje la mano. Ahí es. Ahí estamos. Entonces, empezamos. Con Brian Aranda. Exactamente, Brian Aranda. Adelante, Brian. Prenda su cámara. Un ratito voy a compartir para que esté de figura delante de todos sus compañeros. Ya, ahora sí, adelante. Ya, buenas noches, doctor. Yo voy a exponer sobre el efecto multiplicador. Cuando una persona va a depositar a un banco dinero, el banco está obligado a guardar una parte del dinero, ¿no? Un ejemplo puede ser el 10%, a lo que en el video menciona se le llama encaje legal. Entonces ese dinero se va acumulando y con el dinero prestado, supongamos 1.000 bolivianos, por el 10%, Perdón, que sería 100 Brian, bolivianos. en el video se llama encaje legal. No, perdón, coeficiente de caja. No es encaje legal. Y ese dinero que sobra le va a prestar a otra persona. Y supongamos que esa persona también vuelve a depositar al banco y lo mismo, pasa lo mismo, guarda el 10%. Y así pasa sucesivamente hasta que no quede dinero, hasta que quede la cifra en cero.
Y lo que nos habla del video es que para ver el efecto multiplicador es que hay que primero dividir el multiplicador, que sería 1 sobre el coeficiente de caja, que sería 10%, que sería 1 dividido sobre 0.10, ¿no? Lo que nos daría 10. Y eso se multiplica por el monto del primer valor de la primera persona que ha depositado dinero, en este caso 1.000 bolivianos, lo que nos daría un total de 10.000 bolivianos. Eso es lo que explica el video, licenciado, doctor. Te hubieses lucido con ese video, da para mucho, pero bueno. A ver, Adrián Alejandro Araya. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Adelante. Bueno, la estabilidad de los precios, si bien el nombre técnico o la definición técnica es cuando los precios se mantienen en un mismo nivel, es decir, que se mantienen de forma estable o crecen, pero a un determinado nivel. Esto permite que las políticas económicas se mantengan estables, ya que como bien sabemos todo en exceso es malo, también se aplica para lo que es la inflación y la deflación. La inflación es cuando los precios incrementan. Esto puede dar la consecuencia de que nuestro poder adquisitivo se puede reducir con respecto a nuestro salario, si tomando en cuenta de que este no aumenta. En cambio, la deflación son cuando se podría decir que tampoco es deseable, ya que los precios bajan. Pero sí se podría tomar como una medida buena cuando estos precios bajan a causa de una mejora tecnológica. Un ejemplo podría ser si se encuentra una manera más viable de crear vidrio cristales, esto reduciría los costos. Entonces los precios bajarían, pero habría una gran diferencia en que ya no se perdería, digamos, ya no sería tanto el costo de producción. Entonces los bancos tratan de que haya más circulante, o sea, que haya más circulante. Eso es lo que permite que la estabilidad de los precios. Un ejemplo de esto es que si yo hoy ahorro 100 bolivianos y existe inflación, en unos 10 años, los mismos 100 bolivianos que yo he ahorrado ya no van a tener el mismo poder adquisitivo. Entonces, esto provoca que nosotros perdamos o en todo caso tengamos falencias. Eso es todo, doctor. Ya. Melanie Melody. Melanie Melody. Se fue Melanie Melody. Aquí está el licenciado. A ver, tú vas a hablar sobre las funciones del Banco Central. Primero era sobre el video, la verdad de la creación de dinero. Ah, ya. Sí, correcto. Ya, adelante. En el video se explica 3 formas de creación del dinero. La primera forma de creación es mediante la acuñación de la moneda. Desde un 3 hasta un 8% se crea la oferta monetaria por esta vía. Este proceso lo realiza la Casa de la Moneda de cada país. Se puede obtener beneficios mediante la acuñación de billetes y monedas, y esto se le llama el señoraje positivo, que es la diferencia entre el valor nominal del billete y su costo de producción. Por ejemplo, si se llegara a producir un billete de 50 bolivianos y tuviera un costo de 8 bolivianos, la ganancia sería de 42 bolivianos. Si bien este medio puede traer beneficios para la creación de la oferta monetaria, no es conveniente producir de forma descontrolada billetes y monedas, ya que esto puede llevar a la hiperinflación. Un ejemplo, si la Casa de la Moneda de Bolivia llegara a producir de forma descontrolada billetes de 10, 20, 50, 100, 200, de manera que cada persona tuviera hasta 100.000 bolivianos y que con ese monto solo llegaran a comprar hasta 2 manzanas.
se perdería el poder adquisitivo. La segunda forma de creación del dinero sería el dinero bancario, que aproximadamente el 80% de la oferta monetaria se crea por esta vía. Esta forma de creación, como bien conocemos, se trata de... es de la siguiente manera: una persona realiza un depósito, el banco destina cierto porcentaje para las reservas y el otro porcentaje lo utiliza para otorgar préstamos, ¿no? Y la tercera forma de creación de dinero sería la flexibilización cuantitativa. Esta forma de creación lo utilizan algunos países y consiste en que las entidades financieras compran bonos u otros activos al gobierno, de manera que aumente la cantidad de dinero en la oferta monetaria y que la tasa de interés se mantenga a niveles bajos. De esta forma, incentivando a la gente a que puedan adquirir préstamos y así impulsar el crecimiento económico. Esta vía puede llegar a ser peligrosa, ya que debido a que si bien puede llegar a potencializar la economía, también puede llegar a destruirla. Eso sería todo, licenciado. Bueno, ahora pasamos con Jean-Pierre Emilio. Emilio Jean-Pierre. Sí, ya, ahorita, ya. Adelante, Emilio. Buenas noches, doctor. Yo tengo que exponer sobre la creación del dinero secundario. La creación del dinero secundario intervienen los bancos normales y el Banco Central, en el cual intervienen los ahorradores o los que hacen los depósitos, en el cual el banco agarra una parte de esa en la reserva bancaria y otra parte la cual es otorgada a los prestamistas que sacan ese dinero y van haciendo fluir más. De esa manera el Banco Central va creando más dinero secundario. En un ejemplo, por así, en la vida cotidiana, en fútbol, por ejemplo, el Club Wilstermann debe pagar a sus jugadores sueldos retrasados de 6 meses. Y, por ejemplo, el presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, tiene dinero de más. Como al ser un inversionista, va y deja su dinero en un banco. Y ese banco lo transfiere al Banco Central. Y el Banco Central, al tener una parte de esa reserva bancaria, puede otorgar un préstamo, por así decirlo, al Club Wilstermann, en el cual van generando más dinero. Jean-Pierre, el Banco Central no es banco comercial, tiene otras funciones, tienes que repasar esa parte, ¿ya? Ya está bien. Sí, nada que ver, el Banco Central no estamos hablando de... No es un intermediario financiero el Banco Central, Jean-Pierre. A ver, Stephanie Mariel. Stephanie Mariel. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante, prenda su cámara. Sí, ya le aprendió. Adelante. Bueno, yo voy a exponer sobre la inconsistencia temporal. La inconsistencia temporal se da en la economía, en la política y a menudo en la vida cotidiana. Y esta puede ser buena. Para que podamos entender un poco sobre qué es la inconsistencia temporal, podemos decir que esta surge tenemos las decisiones que parecen ser buenas en un determinado tiempo dejan de serlo. Un ejemplo es que un gobierno tiene su política de que nunca va a negociar con un secuestrador y esto hace de que no exista secuestros y ya que ningún secuestrador va a tener algún beneficio. Entonces podemos decir que está optando una política buena. Pero ¿qué pasa si se da un secuestro
automáticamente el gobierno tiene que negociar con los secuestradores para salvar una vida. Entonces, podemos decir que la política de negociar es inconsistente temporalmente. Eso trataba el video, doctor. No. Stephanie María. Ajá. Erika Julia. Erika Julia. Ahora sí nos vemos. Adelante, Erika. Bueno, voy a hablar sobre el incremento del incremento salarial, perdón. Bueno, antes de hablar del incremento salarial, voy a hablar de las diferencias entre el haber básico y el salario mínimo. El haber básico es más que todo la remuneración al trabajador por un servicio, y este servicio es pagado de forma fija, o sea, que es bajo contrato. Y en cambio, el salario mínimo es el mínimo monto es pagado mediante ley, o sea, porque lo dice la ley. Bueno, el incremento salarial empezó por el haber básico, que tiene un incremento del 3%. El salario mínimo tiene un incremento del 4%. El haber básico aplica para el sector público en el área de educación y salud. En cambio, el salario mínimo aplica solamente al sector público y privado. Y el haber básico solo al sector público. Bueno, estos incrementos están siendo financiados mediante la tesorería. Y esto, más que todo... Ay, perdón. Doctor, me he bloqueado, perdón. Estos incrementos del haber básico está siendo aplicado para el área de la educación, pero solamente al área escolar, si se puede decir. Unidades educativas, formación de profesores, maestros, para ellos. En cambio, al sector de la salud, toda área dependiente a la salud. Eso sería... eso sería todo, doctor. Perdón. ¿Qué sectores no se benefician con el incremento salarial? Pues, ¿para qué has hecho tanta investigación? ¿Qué pasa? Me he bloqueado, doctor, perdón, me he bloqueado. Solamente para cualquier dependencia del área de salud y en el área de educación van a ser beneficiados los maestros, más que todo un incentivo para ellos. Aplica para todos los que trabajen en las instituciones. Ahora sí no seas mareado, peor todavía. Ya. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me he bloqueado, doctor, perdón, una disculpa. Tanto esfuerzo. Tienes que estar más tranquila. Ana Silvia. ¿Dónde está Ana Silvia? Se fue. No, buenas noches, doctor. Aquí no estaba pudiendo, casi lo cuelgo. ¿A quién casi lo cuelgas? La llamada, quería activar el micrófono y casi lo aprieto para colgar. Ahora prende tu cámara. Ya. Ya, doctor. Ahora explícanos. Adelante. Bueno, voy a explicar un poco sobre lo que es el crack de 1929 y la Gran Depresión. Bueno, en 1929 se viene lo que fue la más grande caída en la bolsa de valores allá en Estados Unidos. Esto ha sido a causa de que ha habido un descontrol acerca de los gastos y que se dio créditos también. Aquella época antes de 1929, unos años atrás, lo llamaban los felices años 20.
Y en esa época, bueno, el crecimiento y la producción estaba muy buena y han empezado como a invertir, ¿no? Se ha creado lo que eran los créditos, las personas se han emocionado. Bueno, yo lo veía así, ¿no? Que se han emocionado y han empezado a sacar más créditos, empezar a invertir o poner a la bolsa de valores. Y eso era como algo de moda, se podría decir allá, y las personas querían invertir más, o sea, su capital a veces era poco y querían seguir teniendo más acciones. Lo que ha sucedido se ha descontrolado totalmente y, bueno, ha empezado a caer, ¿no? Ha habido muchos gastos de parte del gobierno de Estados Unidos porque también ellos han empezado a desembolsar y a mandar dinero lo que era a Europa porque la Primera Guerra Mundial había terminado y entonces necesitaban también los de Europa reconstruir y mejorar, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y la gente ha empezado a subestimarse, ¿no? A pensar que todo eso iba a afectar y las personas también han empezado a retirar su dinero, lo que eso también ha provocado que sea una caída. Y eso ha sido el 29 de octubre de 1929, donde lo llamaban el Jueves Negro. Ha sido una gran caída a lo que era de la bolsa de valores y eso se ha empezado a causar, ha caído los ingresos, ha caído los beneficios de las empresas, de las fábricas y ha habido muchos desempleos también. Entonces ha afectado no solamente eso a Estados Unidos, poco a poco ha empezado a afectar a los otros países, a una gran parte del mundo y se ha visto eso todo afectado. Bueno, lo que también acá en Bolivia, por ejemplo, en aquella época, una parte mencionando, ¿no? A lo que mis abuelos también me contaban, era que, bueno... Ana Silvia, este es un comentario del video de la Gran Depresión, no del cuento de tus abuelos que te han hecho a ti. No, no es un cuento, solamente es como mencionar una... Usted tiene que, más bien debería cerrar su exposición diciendo a qué se ha debido la Gran Depresión del 29 al 33. Hasta ahora no sabemos a qué se ha debido puntualmente. ¿Ya? O sea, cuando usted comenta un artículo, un video, tiene que restringirse a explicar ese video y ese artículo. Porque si usted va a traer, mis abuelos me han contado que en esa época no, entonces tendría que decir, yo voy a comentarle sobre lo que me han comentado mis abuelos, ¿no ve? Entonces, no, usted está haciendo una explicación de un video, de la Gran Depresión, y tiene que decir qué pasó, por qué se generó la Gran Depresión, así concreto es. ¿Se podía evitar esa Gran Depresión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Eso es lo que usted tiene que, porque ha visto el video, ¿no? Entonces, eso se me ha cruzado un poco la información, no he podido poder acomodarlo tal vez. ¿A qué se debió la Gran Depresión en síntesis entonces, Ana Silvia? Bueno, ha sido a un excesivo créditos que han dado en aquella época y se ha descontrolado, no han podido controlarlo eso y ha habido un incremento o descontrol de los créditos también que se ha dado en aquellas veces. ¿Podía evitarse esa crisis? Yo pienso que sí, se hubiera podido evitar si se hubiera controlado, ¿no? Todo. Ya. Está bien, puede apagar su cámara. Adriana Guzmán. Doctor. Adriana, prenda su cámara. Se le ve que está en medio camino del Chapare a Cochabamba, está toda neblina ahí. Es que tengo máquina de escritorio y es un poco
No te preocupes, no te preocupes. No, si es así, no te preocupes. No te preocupes que vas a arruinar tu cámara, ya. Continúa, adelante. Ya, bueno, vamos a hablar sobre el salario mínimo nacional. Este salario mínimo nacional está impuesto por el gobierno en reunión con la COP. El presidente Luis Arce y la Central Obrera Nacional se reunieron y donde se explicó la situación económica del país. Perdón, ¿qué es Central Obrera? Sí, Central Obrera Nacional, la COP. COP quiere decir, es una sigla que deriva de Central Obrera Nacional. En lo que leí, sí, doctor. Bueno, tiene que volver a leer, pues, Adriana, porque estamos empezando de algo básico, que nos equivocamos ya de entrada. Si la COP sus iniciales vienen de ese lado, ya tenemos problemas. El presidente Luis Arce y la Central Obrera Nacional, donde se explicó la situación económica del país, donde acordaron, ¿no?, un incremento salarial tras de varias negociaciones, el 3% al haber básico y un 4% al salario mínimo nacional. Lo más importante, este salario este salario del 4% solo va a aplicar al sector público, ya sea como de salud y educación. Por otra parte, el viceministro Zenón Mamani explicó que la alza salarial no alcanza... Párelo ahí, Adriana. La idea es que usted explique, me está leyendo un artículo. Yo tengo el mismo artículo aquí. Así que no se trata de que usted haga una lectura del artículo. No estoy leyendo, doctor. Por favor. Existe una cosa es explicar un artículo y otra cosa es leer, o sea, no tiene sentido. Yo tengo eso acá y prácticamente le estoy haciendo un seguimiento. Entonces, no tiene sentido. ¿Ya? Erika Paula. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Prenda su cámara, por favor. Ya dijimos que estas son exposiciones, son explicaciones, ¿no? Si a esas alturas ni en colegio ya uno va a exponer y va a repetir igualito que estamos en la universidad, ¿no? Entonces uno lee, comprende y explica en sus palabras la parte fundamental del video, del artículo. Y si quiere, ilustra con ejemplos, ¿no? Eso hay que hacer una síntesis y lo más ilustrativa posible. Si no, no se trata de leer en la pantalla un artículo, pues. Vamos, adelante, Erika Paula. Ya, buenas noches, doctor. En esta ocasión voy a explicar lo que es un artículo del Deber, que titulaba que 90,000 trabajadores públicos no recibirán incremento y Economía asegura que los despidos no subirán en junio. Bueno, en el artículo resaltaba que 90,000 trabajadores del sector público, en este caso resaltaba lo que son los ministros, policías, militares, no van a recibir sus incrementos al haber básico, que es el 3%, que eso se va a ir a los empleados del sector público, que es de salud y educación, que es alrededor de unos 310,000 empleados. También indicaba que el anuncio del incremento salarial no va a afectar en los despidos que se dan constantemente. Cuando hay ese incremento, no va a haber un efecto drástico, ya que normalmente los despidos a trabajadores temporales anualmente se dan entre 15,000 empleados o personas que se quedan sin trabajo. Entonces ellos dicen que esa cifra se va a mantener después de que ellos han hecho unos análisis, han justificado que eso no va a haber un incremento, ya que la economía, ellos justifican que el ministro, ¿no?, que ha dado del anuncio, justifica que la economía ha ido en crecimiento, por ende no tiene, digamos, no hay un motivo abrupto que pueda causar que haya un incremento en los despidos.
que normalmente ya tienen una tasa fija de los que se van, los trabajadores estacionales o temporales. También indica que han justificado el incremento salarial, ya que en el 2020 y 2021 no ha habido un incremento por el tema de la pandemia y por el que ese tiempo está un gobierno que ellos denominan gobierno de facto. Entonces, han justificado que como han pasado dos gestiones sin incremento, entonces subir el 3% en el haber básico y subir un 4% en el salario mínimo nacional es justificable y que no es motivo de que pueda haber disgustos tal vez en el sector privado. También él recalca que para él es algo incoherente que el presidente o sector privado pongan negativas ante el anuncio del incremento salarial, ya que él resalta y recuerda que cuando hubo paros, bloqueos en contra de algunas medidas que tomó el gobierno, en contra de ellos no han pensado en que iba a bajar sus ventas, iba a bajar sus utilidades, y ellos han asumido los paros. Entonces, y que es raro que ahora cuando se incremente y eso beneficia a sus trabajadores, tengan algún tipo de oposición, indicó. Y también dice que en el sector privado se puede hacer una negociación entre los empleadores y con los empresarios y los sindicatos, pero siempre en el mínimo de lo que está establecido como salario mínimo. Entonces puede haber negociaciones también con el haber básico, pero tiene que respetarse lo que es el 3% en el haber básico y también tiene que respetarse lo que es el salario mínimo que está establecido según el decreto que han emitido con el anuncio. Y en sí dice, eso es lo que resalta el artículo del deber. En pocas palabras, habla sobre qué trabajadores están exentos de lo que es el incremento al haber básico y qué sectores públicos van a ser beneficiados con el incremento. Y en alguna medida también justifica lo que es el incremento salarial en esta gestión por la recesión de 2 años que hubo, y también plantea que los trabajadores no va a haber ni una subida de desempleo, se va a mantener en una línea media, como digamos, que siempre se ha mantenido de los trabajadores temporales. En sí, esto indica lo que es el artículo del deber. Erika, qué bien resaltas la parte fundamental del artículo en tus propias palabras. Y además recapitulas la discusión que tuvieron entre la Central Obrera Boliviana, ¿verdad?, y los empresarios, el gobierno y los empresarios, ¿no? Porque hubo una discusión y en el artículo también se puntualiza esa discusión. Muy bien. Gracias, licenciado. Doctor. Daniela Belén. Sí, doctor. Daniela Belén, por favor, prenda su cámara. Ahora sí, adelante, escuchamos. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar sobre el efecto multiplicador de los bancos. El efecto multiplicador de los bancos dice que los bancos están obligados a guardar lo que es el 10% como lo que es el coeficiente de caja al Banco Central. Yo esto lo voy a hacer con un ejemplo. Digamos que yo, Daniela, soy un banco que se está abriendo recién, y tengo como primer cliente, se podría decir, a Gabriel. Gabriel me deposita lo que es 1,000 bolivianos. Aquí tengo, no sé si se puede ver, unos folletitos como dinero. Y estos 1,000 bolivianos que Gabriel me deposita como ahorro, yo tengo la obligación de dar el 10% a lo que es el Banco Central. Entonces, 10% se va a Banco Central y yo me quedo con el 90% de 1,000 bolivianos, que es 900 bolivianos. Entonces, yo con estos 900 puedo hacer ¿no?, lo que tengo en mi disponibilidad, lo puedo poner. Y justamente viene otra persona, en este caso le voy a poner Sofía a otra persona, que quiere sacar un préstamo de justamente 900 bolivianos.
Entonces, como yo tengo 900 bolivianos, yo le presto a Sofía los 900 bolivianos. Y Sofía igual me deposita 900 bolivianos, o sea, me deposita como ahorro también. Y de estos 900 bolivianos, como ya se dijo, tengo la obligación de dar otra vez el 10% a lo que es el Banco Central. Lo que es el 10% de 900 bolivianos es 90 bolivianos. 90 bolivianos se va al Banco Central y yo me quedo con 810. Y así sucesivamente, yo como banco puedo ir disponiendo, pero sí o sí de cada depósito yo tengo que dar el 10% al Banco Central, porque esa es mi obligación, ¿no? Entonces, y el efecto multiplicador se da, ¿no? De que para ver en cuánto se convirtió el dinero o los 1.000 bolivianos iniciales, yo tengo que hacer el siguiente cálculo. Tengo que hacer el multiplicador, que en este caso es 1 por el coeficiente legal, que es 10%, que me da 10. Tengo que multiplicar por lo que es el dinero primario o el dinero principal, que es 1.000 bolivianos. En este caso, haciendo los cálculos, me da un valor de 10.000 bolivianos. Entonces, ese es el efecto multiplicador de los bancos. Y hablo otra cosa también en el video de que qué pasa, qué ocurre si todas las personas que han ido depositando necesitan sacar su dinero, ¿no? Entonces, en el caso de Gabriel me depositó 1.000 bolivianos y Gabriel piensa que esos 1.000 bolivianos están en el banco ahorrados. Pero yo como banco no los tengo los 1.000 bolivianos porque yo los he invertido o he ido haciendo préstamos. Entonces, viendo aquí a lo que es en la vida real, un banco no solo tiene 3 o 4 clientes, se podría decir, sino tiene miles o millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si todas, se corre el rumor, digamos, lo que pasó en lo que es la depresión de lo que habló mi compañera del crack? Todos intentan sacar sus ahorros o ocurre una divulgación de que se va a caer, ¿no? Todos quieren sacar su dinero, en este caso. Gabriel quiere sacar sus 1.000 bolivianos, Sofía quiere sacar sus 900 bolivianos, pero yo como banco no lo tengo. Esos, o sea, en dinero, sí, en dinero real. Entonces, el banco puede entrar puede volverse el banco quebraría, dice el doctor. Entonces, para que eso no ocurra, pasa lo que es el corralito. Usted explicó la última clase que avanzamos. El corralito, ¿no? ¿Qué es el corralito? Es que el gobierno dicta algo temporal de que nadie puede sacar dinero de los bancos para que no ocurra lo que es la caída de bolsas. Entonces, eso es lo que ocurre. Y algo también que me llamó bastante la atención es que el encaje o el coeficiente legal, el coeficiente de caja en Europa es del 10%, del 1%, y en Estados Unidos es del 10%. Eso sería, doctor. Daniela, muy buena, excelente tu ejemplo, tu explicación, pero yo pensé que ibas a dar otra versión porque tu primera exposición ha sido exactamente sobre el mismo tema. ¿Recuerdas? Es exactamente el mismo, el video sobre el encaje legal. Exactamente. Creo que sí, no. Multiplicador. Yo no puedo escuchar dos exposiciones sobre el mismo tema. ¿No? Pensé que ibas a darle otra versión. Pensé que ibas a darle otra versión, pero exactamente has dado la misma versión, solamente que acá de repente con los billetitos de por medio, mejor explicadito, pero usted tiene que meterse a la cabeza que yo registro las exposiciones y entonces no puede exponer sobre el mismo tema dos veces, ¿no? Tiene que exponer sobre otro tema. Entonces yo pensé que iba a darle otra direccionalidad, digamos, ¿no? Pero bueno, le dio la misma direccionalidad. Y le anoté. Doctor, esta es mi primera exposición. El anterior puntaje fue porque participé en un ejercicio. Usted tiene puntaje plus, o sea, ha hecho síntesis, ha participado, tiene puntaje plus. Hizo una exposición sobre el encaje legal, el efecto multiplicador, y ahora vuelve a hacer sobre el efecto multiplicador.
No, doctor. El anterior de exposiciones sí me hice anotar sobre este tema, pero no expuse, doctor, porque no llamó mi nombre. Está anotado y está evaluado. Porque usted me dijo que, o sea, en un ejercicio, hicimos el primer ejercicio y dijo quién explica, entonces yo le expliqué y usted me dijo que me iba a hacer valer como una exposición. Sí, pero ese es puntaje plus. Usted tiene anotado como exposición. Yo cuando anoto, como ahora pregunto, ¿no ve? ¿Sobre qué van a exponer? Entonces anoto y luego les voy llamando. A usted yo le anoté, le llamé y usted explicó. Simple. Entonces, le hago notar solamente eso, ¿ya? Está muy bien, muy linda su exposición, me agrada. Me hubiese gustado que lo haga sobre otro tema, seguramente que lo iba a hacer también brillante, ¿verdad? Entonces, pero 2 veces sobre un tema, pues no es correcto, ¿no es cierto? Porque si no, entramos en problemas, ¿ya? Pero bueno, a mí lo que me llama, la otra cosa que me llama la atención de usted, a Daniela Belén, maneja muy bien la síntesis, comprende muy bien, en este caso, un video. Yo creo que todos lo hemos entendido sin mayor problema. Me llama la atención que eso, hoy además que participa en clases, ¿verdad? Eso está registrado. Me llama la atención que en el examen le haya ido tan mal. Sí, doctor, es que... Sí, como me llama la atención de gente que nunca participa ni expone, le vaya tan bien, ¿no? Bueno, ya sé a qué se debe ese tipo de cosas, ¿no? Ya es muy evidente, ¿no? Que uno nunca aparezca en clase, nunca exponga y de repente aparezca con alguna nota por ahí, pero me llama la atención de mis buenos estudiantes que siempre participan en clase, que exponen, y en el examen, como en su caso, le ha ido tan mal. ¿Qué pasó? No sé, doctor, tal vez me puse nerviosa en el examen. Ya, bueno, pero bueno, está bien. Doctor, no sé si me puede hacer, bueno, aunque dijo que ya no se podía sobre funciones del dinero, ¿verdad, doctor? Al final vamos a ver una salida, vamos a dar, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Ya, entonces usted tiene eso. Este es otro, su registro se va. Bueno, a ver, vayamos. Gary Rojas. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Gary? Buenas noches, adelante. ¿Me nota? Sí, ¿no? ¿Por qué estás con barbijo, Gary? Tuve un pequeño accidente, doctor, y por eso. Ah, qué pena, che. Sí. Qué pena. ¿Qué? Bueno, doctor, yo le voy a hablar sobre el incremento salarial y eso. Ya voy a empezar. Según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, el incremento salarial se dio después de arduas reuniones entre el gobierno central, la COP, que sería la Central Obrera Boliviana, y los empresarios privados para llegar a un acuerdo. Y bueno, después de esas reuniones llegaron al acuerdo de que se daría el incremento salarial de 4%, que es al salario mínimo, y el incremento nacional de 3%, que sería al haber básico. Dentro del haber básico estaría incluidos dos sectores, el sector público el sector salud y el sector salud y el sector, ¿cómo se diría? El sector salud y el sector salud y, ay no, ahí está, y el sector de la educación, ya me acordé, doctor. Esos dos sectores estarían, que conformarían un total de 310,000, sí, 310,000 trabajadores públicos que estarían dentro de esos dos sectores. Y hay un total de 90,000 trabajadores que no llegarían a ser parte o beneficiados con el haber básico. Entre estos trabajadores públicos, que serían 90,000, a los que se estaría obviando sería a los policías, a los militares y
a los ministros y bueno, trabajadores del gobierno central. A ellos se les estaría obviando. Y se enfocaron más en el sector de salud y el sector de las, bueno, se podría decir el sector de enseñanza, ¿no? Se enfocaron más porque el ministro, según el ministro, dice que ese sector es el que es la clave para el crecimiento económico. Es por eso que están beneficiando con el 3% del haber básico a ese sector. Y en cuanto al sector, bueno, al salario mínimo nacional que sería de 2.000, bueno, un incremento de 86 bolivianos se le dio, ¿no? Que sería el 4% del salario mínimo nacional, doctor. En cuanto a esos, a ellos se les va a aplicar tanto como empresas privadas o públicas. Entonces, empresas privadas y públicas estarían en la obligación de cumplir con ese incremento salarial del 4%. Eso nos quiere decir que tanto un portero de una empresa privada como un portero de una alcaldía tiene el derecho de exigir que se le dé un incremento salarial del 4%. Hubo varias protestas de empresarios privados, ¿no? Que no querían que se dé el incremento salarial porque decían ellos que ese incremento salarial afectaría y eso llevaría o eso ocasionaría que se dieran despidos masivos a los meses de junio, julio. Pero el gobierno dijo, el gobierno propuso y a la cabeza del el ministro de Economía, les dijo que la economía boliviana está preparada para un incremento salarial y se basó en varios puntos. Se basó en el punto de que los trabajadores tuvieron que hacer un doble esfuerzo, ya que en el 2020, con la aparición del COVID-19 y el 2021 con el gobierno de facto, como ellos lo llaman, entonces eso ocasionó que la economía del país bajara un poco. Y bueno, lo que hicieron los trabajadores públicos, entonces los trabajadores sobre todo es hacer un gran esfuerzo para volver a reiniciar la economía. Eso es en lo que se basa el ministro. Y otra cosa también les respondió a los propietarios, ¿no?, de las empresas privadas, les dijo, o bueno, también les echó en cara que ellos no tendrían por qué reclamar porque en las protestas del 2019, esas veces que hubo bloqueo y esas cosas, los empresarios privados estaban dispuestos a que todo se bloqueara, no funcione nada, sin importarles que iba a existir un paro económico. Entonces les dijo que si en esas épocas a ellos no les importaba que pierdan o ganen sus empresas, ahora por un incremento salarial no tendría por qué reclamar. Eso es lo que les propuso. Y bueno, se dictó que el incremento salarial se va a llevar a cabo y bueno, es otra cosa, doctor, el 3% del haber básico dijo que no solo se puede aplicar a empresas públicas, sino también se puede llegar a aplicar a empresas privadas, pero llegando a un acuerdo entre un sindicato laboral de esa empresa privada y los jefes o propietarios de dicha empresa. Tiene que reunirse, llegar a un acuerdo para que haya un equilibrio y no haya disgustos por parte de los trabajadores o por parte de los propietarios de dicha empresa. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien, Gary. Cuídate mucho, ¿ya? Gracias, doctor. Bueno. A ver. Joselman Robert. ¿Dónde estás, Joselman? Aquí, licenciado. Estoy con un celular más, sino que en mi laptop no está queriendo dar para nada la cámara. ¿No puedes prender tu cámara, dices? Sí, de la laptop no. Si quieres le muestro ahora mismo, está encendida. No, pero ¿para qué quieres de la laptop prender tu cámara? ¿Cuál es el motivo? No, o sea, no, me refiero que no está dando de la cámara, nada más. Ah, no, estás bien, te ves bien ahí, ¿no?
Yo veo ahí tu polera rojo y azul del Bilster. Así que no hay problema. Adelante, Jocelyn. Bueno, buenas noches, doctor. Voy a hablar sobre el video de la verdad de la creación del dinero. En primera instancia, el Banco Central crea dinero, el cual constituye del 3 al 8% de la economía de un país. Según un artículo publicado por el Banco Central de Inglaterra, nos menciona que el 80% de la economía de un país es dinero creado por los bancos. Los bancos crean dinero, pero no riquezas. La creación se da a partir de lo que es un ciclo, y lo que es depósitos y créditos, bajo ciertas restricciones o circunstancias. Entonces, en el video nos menciona 3 formas de creación del dinero, 3 vías, si lo podemos mencionar. La primera vía es la acuñación de la moneda. La acuñación de la moneda constituye el 3 al 8% de la oferta monetaria, la cual tiene como objetivo apoyar a los bancos en la demanda de efectivos y también reemplazar lo que son las monedas y billetes en mal estado. Ahora podemos hablar de la principal moneda que se tiene en las reservas en el mundo, el cual es el dólar. El dólar tiene una mayor participación en todo lo que son las canastas de monedas internacionales. Su creación se da en 2, que es la Casa de la Moneda de US Mint y la fábrica de grabado e impresión de billetes, que estos dependen del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Luego también nos hace mención de que en enero de 1971, en el gobierno de Richard Nixon, se dio fin a lo que es el patrón de oro, lo que dio o que causó, digamos, que el dólar se convierte en una moneda fiduciaria y que pierda lo que es el valor intrínseco, que no tiene un valor intrínseco. Luego también nos habla lo que es el señoreaje positivo y el negativo. El positivo, una diferencia en lo que es el valor real y nominal. A lo que me voy es de que el beneficio que se obtiene si creamos la impresión de un billete de 200 bolivianos, nos sale, digamos, 10 bolivianos. Entonces, un beneficio de 190 bolivianos. Es eso. El señoreaje negativo, justamente el video nos da el ejemplo de las monedas, de que una moneda de cobre se produce por 1.95 euros, nos salía, y lo que estamos produciendo simplemente era 10 céntimos. Entonces había un señoreaje negativo en ese punto. Luego teníamos una pregunta que decía, entonces, ¿por qué el dinero no imprime más billetes? El dinero no aparece de la nada, es un cambio de letras de tesoros o de bonos, una transacción que exige un pago de intereses. Se corre riesgos también, que es la hiperinflación, la devaluación, y se corre el riesgo de una inflación galopante. La segunda vía es el dinero bancario. El dinero bancario, como justamente hace mención el artículo del Banco Central de Inglaterra, que dice que es el 79.8% de una exactitud de qué es lo que produce el dinero. El dinero bancario es un dinero intangible, no me refiero a un dinero físico. Dinero intangible o dinero electrónico en nuestra actualidad, por así decirlo. El dinero intangible no se refiere simplemente en esta actualidad de nuestro presente, sino ya se dio en el siglo XVIII, exactamente con la ley de los pagarés en 1704. En 1704 es lo que se da. ¿Y qué es un pagaré? Un pagaré es un papel firmado por una tercera persona que se compromete a pagar una cierta cantidad de dinero más un recargo en intereses en una fecha determinada, una fecha precisa. Entonces, en la actualidad lo podemos tomar como préstamos bancarios, deudas o gastos e inversiones. Las deudas bancarias, bueno, los préstamos, las deudas que nosotros contraemos, todas las personas, los contribuyentes o cualquier persona, se hacen bajo una previa evaluación. También nos tenemos la otra pregunta, es la gran importancia de los bancos. Los bancos, su gran parte del dinero que tienen, digamos que se llega a crear, se da a partir de los créditos hipotecarios. El mercado inmobiliario, que está bajo una constitución, que está bajo constante valorización. Suficiente.
Eso es porque has sido muy dependiente de tu chanchulla. Estabas haciéndolo bienísimo, ¿verdad? Hasta que llegaste a los bancos y los bancos te pagaron con los intereses y los intereses te llevaron a la hipoteca y estás sonado. Sí, no, sino que... Ya lo hiciste bien, Joseph. Vale, bueno, sino que no, realmente solo ese punto no me estaba acordando cómo era que es la constante valorización en el mercado inmobiliario. Sí, pero ya te saliste de las formas. Está bien, hasta donde lo hiciste, está muy bien, no te preocupes. Está bien, licenciado, gracias, perdón. Muy bien, no te preocupes. Ajá. Silvia Eugenia. Dice. Perdón, doctor. ¿Cómo estás, Silvia Eugenia? Adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, dinero secundario. Bueno, lo primero, es importante que entendamos que hay dos tipos de dinero. Dinero primario, que es creado por el Banco Central de Bolivia, y dinero secundario, que es creado por las entidades financieras. También se le conoce como dinero endógeno, dinero derivado o dinero bancario. Los depósitos en cuenta corriente es lo que se llama dinero secundario y se lleva eso por las entidades financieras. Ejemplo, digamos, los ahorradores dejan su dinero en el banco como depósito y lo que hace el banco es de ese dinero, una parte de eso guardar en el Banco Central de Bolivia como reserva y la otra parte es prestar a las familias y a las empresas. Voy a dar un ejemplo. Digamos, yo voy al banco, deposito en mi cuenta corriente 100 bolivianos y de esos 100 bolivianos lo que hace el banco es guardar en el Banco Central de Bolivia como reserva y que se le llama encaje legal, que es el 10%. Aquí en Bolivia, en otros países puede ser 2% o 5%. El encaje legal está definida por el Banco Central y es una obligación de los bancos que deben llevar, que deben guardar, ¿no? Y bueno, de esos 100 bolivianos, el 10% sería 10 bolivianos y lo se va al Banco Central de Bolivia y el 90% es lo que está disponible para prestar. De esos 90, digamos, va otra persona y se presta los 90 bolivianos. Y lo que va a hacer esa persona es depositar al mismo banco o a otro banco. Y de esos 90, el 10% otra vez lo que hace el banco es guardar como reserva en el Banco Central, que serían 9 bolivianos. Y así sucesivamente que va hasta llegar a cero. Y lo que hace, digamos, ¿cuánto puede prestar del banco? O sea, de esos 100 bolivianos sería dividir el multiplicador dividido sobre el encaje legal por el perdón, dinero primario. Y sería el resultado 1000 bolivianos, solo hasta ahí puede prestar de los 100 bolivianos. Eso sería todo, doctor. Gabriela Lucía. Perdón, doctor. Adelante. El cálculo de la 3. Hay un problema con tu micrófono, Gabriela, no se escucha. Está en volumen alto, doctor. Acércate un poquito más entonces. Acércate más al micrófono como estarías en karaoke. Cálculo de la 3, el artículo. En primer lugar, ¿qué es la 3? La 3 es la tasa de referencia determinada y publicada por el Banco Central de Bolivia. Esa tasa de referencia sirve como un componente variable para los depósitos a largo plazo. Anteriormente, la 3 se calculaba sobre el promedio de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, pero desde el 29 de mayo del 2018... Parala, Gabriela, parala, yo tengo ese artículo, te estoy haciendo un seguimiento. Tienes que explicar lo que tú lees, tienes que explicar mirando a la cámara, pero si vas a ponerte ahí a leer, ni es una página completa la que tiene el Banco Central sobre eso. Imagínate que podías lucirte con esa explicación,
dando un ejemplo, etcétera, pero estás haciendo lectura casi con punto y coma, Gabriela. Ahí lo dejamos. No, lo que pasa es que habrá aprendido de memoria, la verdad. Aunque incluso averigüe la fórmula y no practico en la actividad. Sí, y tenemos un problema con tu micrófono también. Bueno, a ver, Melanie, Melody, teníamos un segundo, anoté. Sí, doctor. Ajá, adelante. Ya. El artículo es: el Banco Central de Bolivia afirma que el sistema financiero es estable y resistente a escenarios de shock externos e internos. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, indicó que el sistema financiero es estable y resistente. Esto debido a la solidez y desempeño que tuvo en la recuperación económica del año 2021. Según datos, el excedente del encaje legal del año 2021 fue de 11.954 millones de bolivianos. Esta cifra superó al de los años 2020 y 2019. Los créditos desembolsados crecieron en un 40% y los depósitos en un 6.3%, esto con respecto al año 2020. Las utilidades de las entidades financieras del año 2021 fue de 1.541 millones de bolivianos. Esto sería 581 millones de bolivianos más que el del 2020. Eso era todo. Bueno. Bueno. Bien, entonces con esta actividad nosotros hemos completado lo correspondiente al primer parcial, ¿no? Sus notas enseguida les voy a compartir, por sus correos llega, y seguramente en otro momento vamos a avisarles las notas ya correspondientes a la casilla plus, a las exposiciones, y recalcando la nota que tienen en el examen, ¿ya? Espero no consumir una clase para eso, ¿no? El día viernes podemos aprovechar para avanzar. Lo que sí quiero decirles con anticipación es que hay muy poca gente que ha participado en las exposiciones, ¿no? Como se habrán dado cuenta, incluso se ha dado la oportunidad a alguna gente de que haga 2 exposiciones, en ausencia de que otros no les llama la atención la exposición. Dada el porcentaje de la evaluación y los resultados de los exámenes, pues normalmente cuando uno no expone, no ha ganado puntaje plus, pues, y en el examen tampoco ha sacado 50, si saca 50 sería el máximo puntaje que tuviese, pero si no ha expuesto, no tiene puntaje plus, imagínense, no están en una situación. Lo que vamos a hacer en el segundo parcial es que la gente que normalmente asiste a clases regularmente, ya no solamente va a poder ganar puntaje en una casilla, como es el puntaje plus, sino también en determinadas situaciones que les voy a aclarar oportunamente, se van a hacer algún tipo de preguntas o de tareas en clase para que se evalúe sobre 25, de tal forma de que tengan esas oportunidades, se abran más oportunidades de ganar los 25 puntos, ¿verdad? Además del puntaje plus, ¿ya? Eso vamos a ir haciendo, vamos a hacer clases un poco más pausadas, con más participación, con más actividad, para que ahí vayamos dando lugar a que los que realmente están participando regularmente en las clases tengan esos chances, ¿no? Eso es lo que me preocupa de los que están regularmente asistiendo, ¿no? Porque la gente que no asiste, aparece solo en el examen, no es tanta la preocupación, porque, bueno, no están haciendo ese esfuerzo que los otros sí lo están haciendo, ¿ya? Así que el día viernes entonces continuamos. En 2 minutitos les aviso sus notas del examen a través de sus correos. ¿Listo? Muy bien, chicos, cuídense. Nos vemos el día viernes. Buenas noches. Buenas noches.